noche se ponen en sintonía con la frecuencia de Radio Paraíso, también para escuchar estos temas. Deseamos que Dios pueda tocar mis labios para que el mensaje que sea dicho sea de inspiración para cada una de las personas que escuchan. También las personas que nos escuchan a través de internet, gracias por estar ahí con nosotros. Y queremos desde ahora anunciar que aquellas personas que deseen que se ore por ustedes pueden llamar al 831-9200. Queremos seguirlos agregando a nuestra lista de oración para que ustedes sean beneficiados. Anoche oramos por un buen grupo de personas. Y también quiero anunciar desde ahora que al terminar la reunión estaremos haciendo igual que anoche. Nos iremos inmediatamente a la cabina de transmisión y desde allá estaremos contestando las preguntas que nos hagan hasta donde nos sea posible. Anoche estuvimos hasta las 10:30 de la noche. Y las personas que están aquí y quieren hacer alguna pregunta, les pedimos que suban un ratito para que su pregunta salga al aire. Y los que pueden comunicarse vía internet, pues también lo pueden hacer. Pero sobre todo aquellas personas que puedan llamar, estaremos sacando su llamada para que las personas también puedan beneficiarse. Queremos decirles que preferimos que las preguntas sean sobre el tema que esta noche estaremos tratando. Nuestro lema de toda esta semana de salud, o nuestro eslogan, es "Dame la victoria". No sé cuántos están también en sus casas clamando: Señor Jesús, dame la victoria. Yo espero que así sea. Hace un momento acabamos de terminar, no estaba saliendo aquí en la carpa un programa con Lester Ortiz, que fue la persona que me presentó, y ahí me preguntaba cómo yo podía evaluar el éxito de una conferencia o no. Yo le decía, no hay manera de evaluarlo, pero Dios toca los corazones. Usted no cierre el suyo para que Dios le ayude para realizar los cambios que necesiten ser hechos. El título de esta noche, como ya lo hemos venido diciendo, es Muerte alrededor. Probablemente quienes no me han escuchado explicar qué significa muerte alrededor se estén preguntando, ¿qué significa esto? Los que están aquí en la carpa están viendo unos tanques por ahí, listos para disparar. Yo creo que si nosotros estuviéramos en un país donde hay guerra y viéramos esos tanques que se aproximan, no nos quedaríamos ahí porque la muerte estaría cerca de nosotros. Pero sin embargo, cuando hablamos de muerte alrededor, nosotros mismos podemos estar trayendo eso hacia nuestra vida, la muerte. Y esta noche vamos a aprender por qué. Ojalá y que la muerte que estemos trayendo no solo no sea en el aspecto físico, pero sobre todo que no estemos trayendo nuestra muerte espiritual porque lo hemos decidido. Eso sería terrible. El versículo que he escogido para esta noche se encuentra en Isaías 3:9 y dice: la apariencia de su rostro testifica contra ellos. Como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal sobre sí. Indudablemente que este texto tiene una aplicación espiritual. Cuando uno se encuentra en el pecado, el rostro de uno testifica que se encuentra en esa situación. Pero, ¿y en el aspecto físico? ¿La apariencia de nuestro rostro puede estar reflejando nuestro pecado? ¿Estaremos publicando lo pecadores que somos en nuestro rostro, no tanto espiritual, sino físico? El pensamiento que he escogido para esta noche está en Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 158 y dice: el comer en exceso es el pecado de esta era. Pero escuchen lo que sigue a continuación, y esa declaración es tremenda, terrible, que nos llama la atención, y dice: la palabra de Dios coloca el pecado de la glotonería en el mismo catálogo que la ebriedad. Eso es terrible.
La vez pasada que estuve aquí en mayo, mencionaba un texto donde dice: bienaventurado el pueblo cuyo rey es hijo de nobles y cuyos príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. ¿Qué estaba diciendo ese texto? Eclesiastés 10:17, que aquella persona que come en exceso se pone en la misma condición que una persona que está ebria. Y el texto de esta noche nos está diciendo que la palabra de Dios coloca al pecado de la glotonería en el mismo catálogo que la ebriedad. Aquí dicen, lo he escuchado ya ahora que estoy aquí en Puerto Rico y también en Costa Rica, dicen que cuando uno se pone una buena jumada, está ebrio al comer, al ser un glotón. Por eso precisamente al tema de esta noche lo he titulado Muerte alrededor. Porque esa muerte puede estar allí donde antes estaba su cintura. Esa obesidad le puede estar llevando a la muerte. Es como que usted se pusiera frente al tanque y presionara un botón que le va a disparar. Pero lo peor de todo es que estamos poniéndonos en el mismo catálogo que la ebriedad. En la Biblia, en el tiempo de Moisés, decía que al glotón debían apedrearlo. ¿Por qué? Porque sencillamente una persona que es glotona, si no sabe controlar sus impulsos por comer, obviamente habrá muchas cosas en su vida espiritual que no pueda controlar. En este país y en otros más, en reuniones que me ha tocado tener con los pastores, les he dicho: señores pastores, discúlpenme lo que voy a decir, pero tengo que decírselos. Y si hay alguien aquí en esa condición ahora, probablemente no lo ha escuchado, pero tengo que decirlo. Les he dicho: pastores, no hay peor testimonio para nuestra iglesia que un pastor panzón, que un pastor barrigón. Si en tiempo de Moisés debía de ser apedreado, ¿cómo sería ahora? ¿Qué está diciendo ese pastor? Discúlpame, pastores, no he visto a ninguno, así que no diga que estoy hablando contra usted. ¿Qué está diciendo? Que no sabe controlar su apetito. ¿Qué dirían ustedes si tuvieran un pastor que llegara bien borracho a predicarles? Queridos hermanos, esta mañana vamos a tener un tema. Y estuviera borracho, que diría: el hombre, esta iglesia yo no vuelvo. Si mi pastor es un borracho. Pero para Dios, un pastor glotón es lo mismo que un borracho. Y yo creo que no solo a los pastores, no tengo nada contra ellos. Mi segunda opción, si no hubiera estudiado medicina, sería ser pastor. No tengo nada contra ellos, pero nuestra figura, decía en el texto de la Biblia, Isaías, la apariencia de su rostro testifica contra ellos. Si usted está cachetón porque está muy gordo, si tiene allí en lugar de cintura una bola de grasa, está testificando como usted, como Sodoma. Estamos publicando nuestro pecado. Estamos diciendo que vivimos para comer y no que comemos para vivir. Pero cuando Dios nos habla de estos aspectos, está pensando en nuestra salud física y espiritual. Quien no sabe controlar su apetito, no sabe controlar muchas otras tentaciones. Y lo peor es que la apariencia de uno testifica de que somos así. Yo sé que esas palabras pueden sonar muy duras para algunas personas, pero ojalá y les suenen duras y retumbe su conciencia y diga: tengo que cambiar. Yo voy a tener una figura que testifique que soy hijo de Dios. ¿Qué es la obesidad? La obesidad se considera en los términos médicos cuando una persona tiene un 20% o más del peso ideal que debiera de tener para la estatura.
20% o más del peso ideal que debiera tener de acuerdo a su estatura. Y tal vez algunos de ustedes se pregunten, bueno, ¿y cuál es la estatura que yo debo, cuál es el peso que yo debo tener de acuerdo a mi estatura? Voy a enseñarles cómo hacer un cálculo. Lamentablemente no lo tengo en pulgadas, como ustedes lo miden aquí en Puerto Rico, pero muchos de los que nos están escuchando a través del internet lo hacen en centímetros. Ustedes pueden conseguir una cinta métrica que tenga ambas medidas. Y entonces, para hacer un cálculo del peso que debo tener de acuerdo a mi estatura, número 1, mido mi estatura en centímetros. Número 2, a esa cantidad de centímetros que tiene mi estatura le resto 100. Número 3, ese resultado que me dio después de quitarle 100 a mi estatura, ese es el peso que debo de tener en kilogramos. Pero, número 4, todavía yo puedo tener 2 kilos, que serían 4.4 libras, más o 2 kilos, 4.4 libras, menos de ese resultado que me dio idealmente. Para que podamos entenderlo, voy a ponerles un ejemplo. Vamos a poner que es una persona de 162 centímetros, 1 metro con 62 centímetros. Entonces ya tenemos la estatura en centímetros, 162. Entonces a esos 162 le quito 100 y me quedan 62 centímetros. Eso equivale a mi peso o al peso de esa persona que tiene esa estatura ideal en kilogramos, 62 kilos, que eso vendrían siendo 138 libras. Y entonces dice que yo puedo tener, o que esa persona puede tener, bueno, de hecho debo decirles, esa es mi estatura, ¿ok? Entonces, 5'4", entonces puedo tener 2 kilos más o 2 kilos menos. Entonces, mi peso sería de 60 a 64 kilogramos. Eso equivale a 134 libras hasta 142 libras y la persona estaría en un peso excelente. Ustedes pueden hacer las conversiones, mídanse en centímetros y entonces pueden calcular exactamente cuánto debieran de pesar. Si lo están haciendo así, están teniendo un peso ideal y van a poder tener una mejor salud. Pregunto, en su vida espiritual, ¿corresponde lo que los rodea con la estatura que de cristianos dicen tener? ¿O tienen mucho más alrededor que está destruyendo su vida espiritual y que no va de acuerdo con su estatura? Usted dice ser un excelente cristiano, pero que no lo vean comer, porque le van a decir que come como un cuadrúpedo, con orejas puntiagudas, que no quiero decir el nombre, pero empieza con ser y termina con do. ¿Será que está reflejando que es un buen cristiano? Ojalá y que ninguno de nosotros estemos en el libro de los récords Guinness, como lamentablemente le tocó estar a Rosalie Bradford. Ustedes la están viendo en la pantalla. Probablemente en ese momento no estaba al peso máximo que llegó. Ella es una persona de una estatura de 1,65 m, aún vive. 1,65 m, que eso equivale a 5.5, 5 pies, 5 pulgadas. Pero ella llegó a pesar 545 kilos, 1,199 libras. Su estatura su cintura era de 2,70 m, 9 pies. Bueno, si le podemos llamar cintura. La circunferencia de ella eran 9 pies. No cabía obviamente por ninguna puerta, a menos que fuera la de la cochera. ¿Ok? Ella consumía 11.982 calorías diarias. Casi 12.000 calorías.
Y debido a ese peso tan excedido que tenía, apareció en el libro de los récords Guinness. Pero volvió a aparecer otra vez como la mujer que más peso ha perdido. En la actualidad, esta mujer sigue midiendo 1,65 de altura, ya no creció, 5 pies 5 pulgadas, pero pesa ahora solamente 135 kilos. De todas maneras es el doble de lo que debiera de pesar, pero prácticamente se puede decir que perdió casi el peso de 5 o 6 personas. Y ese es un caso extremo. Existe también el hombre más gordo del mundo, Robert Irr. Si ustedes están viendo en la pantalla, probablemente ahí sí aparece como él era cuando tenía su montón de kilos, 487, un poco más delgado que Rosalie Bradford. Eso era 1067 libras. Pero noten del tiempo que él vivió, 1900, ¿qué fecha tiene ahí? 1926 a 1958. Solamente vivió 32 años debido a su exceso de peso. Obviamente ninguno de nosotros, por lo menos espero, llegaremos a estos extremos, pero hay obesidad. Y hay diferentes grados de obesidad. Podemos decir que hay obesidad grado 1 o una obesidad leve. Cuando la persona pesa 20% más de su peso ideal hasta un 40%. Lo que está menos de 20% se considera sobrepeso, pero todavía no se ha llegado a la obesidad. Más del 20% hasta el 40% es obesidad leve o de primer grado. Del 40% al 100% de su peso. Por ejemplo, si usted debiera de pesar 140 libras y pesa 280 o 285, usted está más del 100% de su peso. Hasta el 100%, hasta 280, en el caso del ejemplo que estoy poniendo, estaríamos hablando de una obesidad de segundo grado. Y más del 100% del peso ideal que debiera tener la persona se considera obesidad de tercer grado. En los casos que presentamos Rosalie y Robert, ellos tenían mucho más del 100%, una obesidad grave. El día de hoy, en un programa en el que estuve en la radio, nos llamó una persona que tenía el doble, más del doble de su peso, de aquí de Puerto Rico. Una obesidad de tercer grado. Una obesidad, podemos decir, grave o patológica. Ahora, ¿cuál es la prevalencia? ¿Qué clase de obesidad existe más? El 0.5% es obesidad de tipo grave. Luego tenemos el 9% es moderada y el 9%, estoy en lo incorrecto, a ver, sí, el 9% es leve, ¿ok? Oh, sí, correcto. 9%, perdón, es moderada y el 90.5% es leve. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de la obesidad es de tipo leve. Eso quiere decir que es mucho más fácil de solucionar que aquella que es grave. Y en nuestra vida espiritual, eso que tenemos alrededor nuestro puede ser el lujo, puede ser el trabajo, pueden ser las amistades, pueden ser los vicios que nos está rodeando y está destruyendo nuestra vida espiritual. ¿Cómo será? Voy a contestar preguntas al final, disculpe, porque estamos en internet, ¿ok? No se va a oír su pregunta al aire. Entonces, disculpe, les contesto con gusto al terminar. Entonces, ¿cómo está eso que lo rodea? ¿Lo está separando de Dios? ¿Es leve? ¿Es moderada? ¿Esas cosas que lo están apartando? ¿O es grave? Entre más leve sea, entre menos se haya retirado de Dios, más posibilidades de que usted vuelva a estar con Él. Al igual que más posibilidades tiene de recuperarse una persona que no tiene una obesidad tan severa.
Pero debo decir que existen dos tipos de obesidad, que es hiperplásica e hipertrófica. ¿Qué significa esto? Hiperplásica significa que está aumentando el número de células que se llaman adipocitos, que son las células que guardan la grasa. Mientras que hipertrófica no aumenta el número, pero aumenta el tamaño. Por eso lo ejemplificamos con unos pequeños globos, donde hipertrófica hay un globito. Aumentó de tamaño, pero en la hiperplástica aumenta el número de ellos. Es decir, que va a haber mayor número y todos llenos de grasa. Y son los dos tipos de obesidad. Ustedes van a decir, bueno, ¿y a nosotros qué nos interesa saber si es hipertrófica, hiperplástica y todo eso? Lo van a entender un poquito más adelante para que vean lo que quiero decir. Y en la siguiente pantalla nos ejemplifica un poco eso. Esta es la anatomía patológica, que quiere decir como el médico ve o el patólogo a través del microscópico de qué tipo de grasa o de obesidad tiene usted. Si es una obesidad de tipo grave, usted va a tener los dos cambios. Va a ser hipertrófica e hiperplástica. Eso quiere decir, va a aumentar, van a salir nuevas células que se llenan de grasa y van a aumentar de tamaño las que ya estaban junto con las nuevas. En la moderada también es hipertrófica e hiperplástica. Pero noten la tercera, la leve, solamente es de tipo hipertrófica. Eso quiere decir, no aumentaron nuevas células. No aumentaron nuevas células que guardan grasa, solamente se llenaron de grasa las que ya existían. Pero imagínense que usted se llenaran de grasa las que ya tiene y todavía aumentaran otro buen número, usted estaría muchísimo más gordo. Por eso es que son las obesidades de tipo moderado y de tipo severo. Pero lo interesante es que no importa de qué tipo de obesidad sea, leve, moderada o severa. El hecho es que el 95% de la obesidad existe porque comemos más calorías de las que nuestro cuerpo requiere. Eso quiere decir porque estamos metiendo por la boca más de lo que debiéramos, porque hacemos mucho ejercicio, pero solo de mandíbulas para poder masticar. Esa es la razón mayor por la cual la gente está obesa. ¿Entienden ahora por qué nos dice el texto de la Biblia y también el párrafo que se leyó al principio, que ese es el mayor pecado? No estamos aprendiendo a controlar nuestros deseos, nos estamos dejando llevar por nuestros impulsos, no estamos comiendo y bebiendo para la gloria de Dios, como dice 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y cuando nosotros comemos en exceso, no estamos comiendo para la gloria de Dios. La estadística nos dice que en los Estados Unidos de Norteamérica, el 60% de la población está en sobrepeso. Es decir, más del peso ideal que debiera de tener. Pero de toda la población estadounidense, alrededor de un 25% de los adultos son obesos. 25% de la población norteamericana es obesa. Hay muchos de nuestros países latinos que antes, por la forma de comer, no había tanta obesidad. En la actualidad hay muchos restaurantes de comida rápida hasta en el pueblito más pequeño que usted encuentre. Ahí va a encontrar, no voy a decir nombres comerciales para que no digan que estoy tirándole a alguna de esas tiendas, pero esas tiendas de comida rápida o esos lugares de comida rápida. Y eso está haciendo que aumente la obesidad. Y lo peor de todo, escuchen esto, lo peor de todo es que estamos enseñando a los niños a comer como nosotros.
y estamos creando una generación de niños que pronto serán hipertensos, diabéticos y con cáncer. ¿Por qué? Porque los estamos haciendo obesos. Escuchen lo que dice la Unión de Salud a nivel mundial. Dice esta Unión de Salud que hay alrededor de 22 millones de niños obesos. Y también nos dicen las estadísticas que en los Estados Unidos de Norteamérica, hace 20 años, 1 de cada 6 niños era obeso. En la actualidad, 20 años después, 1 de cada 3 niños es obeso. ¿Qué nos indica esto? Que un 33% de la población de los niños es obeso. Más incluso que los mismos adultos que tienen el 25% de obesidad. ¿De dónde aprendieron estos niños a comer en esa forma tan exagerada? De los adultos y en nuestro pecado. Cuando nosotros cedemos a la tentación, cuando las cosas que nos rodean nos apartan de Dios, también nuestros hijos lo están aprendiendo. Y desde pequeños los estamos enseñando a estar alejados de Dios. El niño está aprendiendo lo que tú haces, repite lo que tú haces a cada día. Si tú comes en forma desmedida, él aprende a comer en forma desmedida. Si tú comes a cada rato, él aprende a comer a cada rato. Si tú no tomas agua, él no toma agua. Si tú te la pasas todo el día sentado frente a la televisión, él va a hacer lo mismo. Y todo lo que tú hagas, tu hijo lo va a aprender. Y le estás creando una muerte alrededor de él, en su vida espiritual y también en su vida física. Debemos de saber que un niño obeso es un adulto obeso en la gran mayoría de los casos. Y entre mayor sea la edad en que un niño está obeso, es decir, si llega a la adolescencia siendo obeso, mucho más seguro que cuando sea un adulto va a ser un adulto obeso. Y si estamos comparando la obesidad con el pecado, un niño que aprende a ser un pecador, un transgresor de la ley de Dios desde pequeño, con mucha más seguridad lo va a seguir haciendo también en su vida adulta. Pero ¿quién le está enseñando a comer y a pecar? El ejemplo de los padres, el ejemplo de la familia, el ejemplo de quienes lo rodean. ¿Qué estamos haciendo nosotros para salvar a nuestros niños de estos terribles males? Y digo terribles porque, ya dijimos, la palabra de Dios coloca tanto al pecado de la glotonería al mismo catálogo que la embriaguez. Ambos son un pecado. Ambos son un pecado. Pero noten lo terrible que significa que un niño sea obeso desde pequeño. Cuando un niño es obeso, tiene obesidad de tipo hiperplásico e hipertrófico. ¿Qué quiere decir? Que las células de grasa, los adipocitos con los que nació, van a estar llenos de grasa, pero también se van a multiplicar, van a salir nuevos. Por eso ustedes notan que en la pantalla dice 1.000.000, 5 millones. ¿Por qué? ¿Por qué puse esto? Porque un niño tiene la capacidad de tener 5 veces más células adiposas que un adulto cuando es gordo, cuando está pequeño. Y quise poner ese ejemplo. No es real así. Pero suponiendo que un adulto que siempre fue delgado, cuando llega a la edad madura, tuviera 1.000.000 de células de grasa, que son los adipocitos, ese niño que es obeso podría tener 5 veces más, 5 millones. Y si ese niño es obeso desde pequeño, cuando sea adulto no va a tener 1.000.000 de células de adipocitos para llenarlos de grasa. ¿Va a tener cuánto cuando sea adulto? 5 millones. ¿Se dan cuenta, queridos padres de familia que están aquí esta noche y que nos escuchan a través de la radio y a través del internet, lo importante que es que sus niños mantengan su peso desde pequeños? Pero lamentablemente tenemos el mal, no sé qué,
tradición, la mala tradición de decir, ¡ay, qué gordito está! ¡Qué lindo se ve! Pero no sabemos el mal que le estamos ocasionando a nuestros niños desde pequeños al no controlar la cantidad que ellos comen. Y les decía que en tiempos de Moisés, al que era glotón se le apedreaba, porque era un mal ejemplo para la sociedad. Pero ¿quién va a enseñar a esos niños desde pequeños a comer? El ejemplo que tengan en sus hogares. Señores, señoras, niños, niñas, ancianos, todos los que me están escuchando esta noche, tenemos que empezar a hacer una sociedad más delgada. Una sociedad que se mantenga en su peso para disminuir las enfermedades terribles que cada vez van en aumento debido a nuestros malos hábitos alimenticios. Y si nosotros no empezamos, cuando nuestros hijos, nuestros nietos lo quieran hacer, tal vez sea muy tarde para ellos. Si usted pudiera evitarle una guerra a sus hijos, que supiera que le va a suceder más adelante, o a los nietos, usted lo evitaría. Pero entonces, ¿por qué permitirles que empiecen a morir desde ahora, teniendo esa grasa en exceso alrededor de ellos? Es cierto que hay algunos factores que intervienen para la formación de obesidad. Y estos factores, algunos de ellos pueden alterarse, otros no. ¿Qué factores? En primer lugar, podemos decir que existen las enzimas y las hormonas. Hay enzimas y hormonas que ayudan para sentir hambre, pero también para controlar el hambre, controlar el apetito. Pero debo decir en esta noche que nosotros podemos acostumbrar a nuestro organismo a que esas hormonas y esas enzimas trabajen en la forma adecuada, trabajen cuando deben de hacerlo y no que a cada momento se sienta el deseo de estar comiendo. ¿Cómo podemos hacerlo? Acostumbrándonos a tener horarios bien regulares. Pero también existe otro factor, el factor social, en donde hay mayor obesidad entre aquellas personas que son de clase social baja. Hay mucho más obesidad que en la clase alta. Los de la clase alta se cuidan mucho, traen vestidos de los mejores modistas que hay a nivel mundial. Entonces no se van a poder poner un vestido de, ¿qué diríamos?, de Christian Dior, por ejemplo, o algún vestido de alguno de esos modistas o diseñadores famosos, porque no hacen ropa para gordos. Y se cuidan más, y van a los restaurantes y eligen lo que van a comer. ¿Han visto damas de la alta sociedad, como lo llama la gente, gordas? Muy pocas. Pero en la clase baja, ay, lo único que yo tengo, no puedo ir a pasearme a tal lugar, no puedo ir a los spas de lujo. Bueno, lo único que tengo es comer, y como, y como, y como. Otro tercer factor es el factor étnico y cultural. Del lugar donde usted desciende, de su población, de la raza a la que pertenece, la forma de comer de esos grupos influye mucho en que seamos más gordos o que no lo seamos. También la religión. Como ejemplo puedo poner a los adventistas del séptimo día, que durante mucho tiempo conservaron la fama de tener mucho mejor salud. Todavía existe, pero lamentablemente muchos no estamos cuidando nuestra figura y ya estamos haciendo que disminuya un poco esa tendencia que se tenía de ponerlos como ejemplo. Ojalá y que esta plática, a través del Espíritu de Dios, toque nuestro corazón y nos diga: tengo que empezar a hacer algo por mi figura. Tengo que empezar a comer para la gloria de Dios. Pero también existe otro factor, que es el endocrino y metabólico. Eso quiere decir el funcionamiento de nuestras glándulas. Y solamente un 5% de la obesidad se debe a un mal funcionamiento. Pero incluso nos dicen los expertos que muchas personas que ya tienen un problema glandular le agregan el hecho nuevamente del 95% que habíamos mencionado: comer en exceso.
Por ejemplo, alguien tiene hipotiroidismo, está bien, su metabolismo está más lento, pero si aparte come en exceso, pues entonces obviamente va a ser mucho más obeso o obesa que si no estuviera comiendo en exceso. Entonces ahí nuevamente vuelve a aparecer el factor de comer más de las calorías que necesitamos. Otro factor importante allí es la edad, también la genética y también los factores psicológicos. Estos tres los mencioné rápidamente porque tengo una pantalla para tratar de ejemplificarlos. Y veamos la edad. ¿Cuál es la edad donde más tendemos a engordar? Entre los 20 y los 50 años. Pero va a ser mucho más fácil que una persona engorde en esa época si cuando era pequeño era gordo. Y si cuando era adolescente era gordo, va a dejar de crecer, su metabolismo va a empezar a bajar y más gordo se va a poner. Y conforme pasa o aumenta la edad, más riesgo tenemos de las enfermedades que produce la obesidad, por lo tanto debemos de cuidarnos. Otro factor importante es el factor de tipo genético. Si usted tiene un padre que es obeso, o la madre, uno de los dos padres es obeso, usted tiene un riesgo de un 40% de ser obeso. Eso quiere decir que si esa pareja donde hay un padre gordo, uno de los dos, tuviera 10 hijos, 4 de ellos lo más probable iban a ser obesos. Pero si los dos padres son obesos, usted tiene un riesgo de 80% de ser obeso. Eso significa que si hay dos padres, tanto el padre y la madre son obesos, entonces de 10 hijos que nacieran en esa pareja, 8 serían obesos. Pero si no hay padres obesos, entonces usted solamente tiene un riesgo, o tenía, del 10%. Y digo tenía, porque eso era lo que existía antes. Ahora estamos dándonos cuenta que de un 25 a un 33% de la población está en grado de obesidad. Entonces, si nosotros estamos comiendo en exceso, a pesar de que la genética no nos indique que debemos de estar gordos, podemos estar obesos. Y en tu genética, en lo que le transmitiste a tus hijos, ¿tienen tus tendencias heredadas hacia el mal? Si ambos padres no buscan a Dios, las posibilidades de que ese hijo no busque a Dios son mucho mayores que si hay un padre que no lo busca, pero va a ser mucho más difícil que un hijo se aparte de Dios si ambos padres lo están buscando. ¿Cómo está la situación en tu hogar? Y en los factores psicológicos que intervienen para la obesidad. Hay personas que están tensas, preocupadas, ¿y cómo resuelven la situación? Comiendo. Pero ¿quién le enseñó a esas personas que los problemas psicológicos, el estrés, la depresión se resuelven comiendo? Ustedes. Y digo la palabra ustedes porque aquí los estoy señalando, pero los que están a través de la radio no vieron cómo lo señalé. Ustedes, y me refiero a la familia. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño llora? Ya, mi amor, no llores, cómete este dulcito. El niño aprende desde pequeño que para evitar el sufrimiento hay que comer algo. Y nació alguien, vamos a hacer el baby shower, a comer. Se murió alguien, me ha tocado estar en velorios donde dan comida. Alguien cumplió años, vamos a comer, y todo lo celebramos con comida. Estoy triste, pues para quitarme la tristeza me voy a ir a la heladería y me voy a comer un galón de bizcocho, o de helado también, ¿ok? De mantecado. Y así lo hacemos, y así enseñamos a los niños. Entonces, hay factores psicológicos que nosotros estamos enseñando desde ahora para que esas personas, cuando estén en la edad adulta, continúen repitiéndolo. Por eso, precisamente, a la obesidad quise ponerle por título esta noche, Muerte alrededor. Los estudios nos dicen que si un hombre tiene más de 101 centímetros en su cintura, tiene más riesgo de cáncer, de problemas de diabetes y de problemas del corazón.
101 centímetros son 40 pulgadas. Y si una mujer tiene más de 89 centímetros en su cintura, tiene los mismos riesgos de cáncer, de diabetes y de enfermedades del corazón. 36 pulgadas. No empiecen a medirse ahorita, mídanse en la casa. Cáncer por ser obesos, sí señores. Cáncer solo por ser obesos. Y está demostrado en muchos estudios. Se ha comprobado en uno de ellos que una mujer que tiene más de 50 libras, aproximadamente unos 22 kilos, 22 y medio, en exceso de peso, tiene 10 veces más riesgo de tener cáncer del útero solo por ser obesa. En un estudio que se hizo en el Japón entre 142,000 mujeres, se comprobó que aquellas que estaban en edad premenopáusica, no habían llegado a la menopausia, y que eran obesas, tenían solo por ser obesas 3 veces más riesgo de tener cáncer de los senos. Y aquellas mujeres que eran obesas y que tenían exceso de peso y habían llegado, o bueno, que eran obesas, obviamente tenían exceso de peso, y que habían llegado a la menopausia, tenían 12 veces el riesgo de tener cáncer de los senos, solo por ser obesas. Hombres, nosotros no estamos exentos. Un hombre que es obeso, solo por eso, tiene de 1.5 a 2 veces más riesgo de tener cáncer de la próstata que un hombre que no es obeso. Hombres y mujeres, solo por ser obesos, se corre un riesgo de 2.5 a 3 veces más de tener cáncer de colon o del intestino grueso. Hombres y mujeres, solo por ser obesos, hay un riesgo mayor de 2.5 veces de tener cáncer de páncreas. Problemas del corazón íntimamente ligados a la obesidad. Cuando les hablé del corazón, cuidado con su corazón, yo les decía que cuando se tiene un exceso del 20% del peso ideal, apenas se está llegando a la obesidad, el sobrepeso, 20%, aumenta al doble el riesgo de tener un ataque del corazón. ¿Qué es lo que está alrededor nuestro en nuestra vida espiritual? ¿Nos está llevando a la muerte también? Al igual que nuestra cintura o donde estaba nuestra cintura y que ahora está llena de grasa. ¿Cuáles son algunos de los efectos de la obesidad? En primer lugar, pérdida de la figura. Yo creo que lo que aparece en la pantalla lo ilustra perfectamente. Y obviamente con la pérdida de la figura viene la pérdida de la valía personal. Muchos gordos o obesos dicen, no, yo soy feliz siendo gordo. Mentiras. Muchos de ellos lo dicen al público, pero en sus casas lloran por tener una figura que no es muy aceptada en la sociedad. Lloran porque llegan a las tiendas de ropa y no pueden comprar en algunas ocasiones. Lloran porque no se pueden subir en un avión, porque no caben en el asiento, está hecho para personas más delgadas o personas con su peso ideal. Lloran porque no caben en algunas puertas. Lloran por muchas cosas. Pérdida de la figura y junto con ello de la autoestima. Es una de las complicaciones que hay en la obesidad. Otra de las complicaciones que hay es la disnea o dificultad para respirar. ¿Por qué batallan más para respirar las personas obesas? Porque hay grasa acumulada que presiona de abajo y también que presiona de arriba al músculo que va de lado a lado abajo de las costillas, que es el diafragma, y que se distiende para poder respirar. Y una persona, como tiene esa grasa, no puede meter aire a sus pulmones con toda la libertad porque el músculo no da más por la presión que se está ejerciendo sobre él. Y cuando hay dificultad para respirar, cuando los pulmones no se llenan en su plenitud, disminuye la capacidad de aprender, disminuye la capacidad de memoria, disminuye la capacidad de concentrarse, disminuye la capacidad de tener sueños placenteros porque la persona está en una dificultad respiratoria e incluso puede tener hasta apnea del sueño porque la obesidad no le deja respirar.
Y en la vida espiritual, cuando no respiramos esa vida de Cristo, también va dañando nuestra conciencia espiritual y nos va haciendo apartarnos. Y probablemente lo que no nos deje respirar, estar en comunión con Dios, recibir ese aliento de vida, sea las cosas que nos rodean y que nos están apartando de Él. Pueden ser muchas cosas, no quiero mencionar algunas específicas, pero cada quien sabe qué es lo que está rodeando, lo que lo está apartando de Dios. Otra de las complicaciones de la obesidad son los dolores en la espalda o dolores lumbares y también la artrosis, el desgaste de los huesos. ¿Por qué? Porque esos huesos tienen que soportar mucho más peso que el que idealmente deberían de tener y se gastan mucho más rápido, y la cintura tiene que soportar más peso. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Háganlo en su casa, así con el peso que tiene, no importa si está en sobrepeso. Cargue un bulto que pese unas 20 libras y tráigalo cargado una media hora, suficiente. Después me dice cómo le va con su espalda. ¿Y qué es lo que está pasando cuando tenemos exceso de peso? Estamos cargando peso de más. Si no existiera, muchos de esos dolores de espalda que existen terribles desaparecerían. Los dolores de la rodilla, de los tobillos que no aguantan nuestro peso, también desaparecerían. Y lo que llevamos cargando en nuestra espalda espiritual también nos produce dolor. También nos hace sentirnos que necesitamos algo, porque eso está dañando nuestra vida espiritual. ¿Qué estás cargando en tu vida espiritual que te está haciendo que tu alma te duela? Sacúdelo esta noche. Probablemente tu obesidad no la puedes eliminar hoy mismo, pero ese pecado que estás cargando hasta ahora sí, y te está ocasionando dolores en tu vida. Hoy se lo puedes dar al Señor Jesús, y también hoy puedes decirle: Señor, esta barriga te la dedico, no como ofrenda, quiero que me la quites. La pongo en tus pies, esta panza que tengo. Yo quiero tener una figura que no delate mi pecado como los del pueblo de Sodoma. Quiero tener una figura que demuestre que tú estás viviendo en mi vida. Otra de las complicaciones de la obesidad son los callos, especialmente en la parte delantera del pie y en los talones. ¿Qué son los callos? Es un mecanismo del cuerpo que está tratando de proteger la piel, porque si no se formara callo ahí se harían úlceras. Entonces desarrolla más piel y más piel y más piel y se va haciendo una capa gruesa. Esa es piel tratando de proteger, porque dice: me estás dañando, no tolero tanto peso, tengo que protegerme. ¿Hay algún callo en tu vida espiritual también? ¿Hay algo que ya no te hace que sientas también lo que hay debajo de tus pies espirituales, porque se ha ido tapando con alguna cosa? También es el momento de quitarlo, ponerlo en los pies de Jesús, que Él sí no tiene callos que le tapen su relación con Dios. Otro de los serios problemas que hay de la obesidad son los problemas de tipo metabólico. ¿Cuáles? Por ejemplo, una dama puede tener amenorrea, es decir, faltarle la menstruación solo por el hecho de ser obesa, o estar sangrando cuando no le corresponde. Pero también incluso puede haber infertilidad. Puede ser que la mujer no pueda tener hijos solo por estar obesa. Las hormonas se están alterando. Es bien interesante. Y bueno, voy a entrar de una vez al último que puse ahí, la diabetes, que está en el número 3. Una endocrinóloga venezolana está estudiando esos casos y ha encontrado ella que las personas que son muy obesas tienen resistencia a la insulina. Eso quiere decir que esta hormona que mete el azúcar de la sangre a las diferentes células del cuerpo no está trabajando correctamente. Y escuchen esto: cuando está aumentada la insulina en el organismo, hace que aumente la testosterona, que es una hormona masculina. Por esa razón las mujeres son infértiles en algunos casos.
Y por eso mujeres obesas, más fácilmente ustedes las van a encontrar que aparecen algo de vellosidades, tal vez un poco de bigote, o tal vez patillas, o más granos en la cara, más acné, por el aumento de la testosterona. ¿Por qué? Porque están aumentados sus niveles de insulina. Y al estar aumentada la insulina, pero no está respondiendo, más diabetes. Las personas obesas tienen el doble de riesgo de tener diabetes que una persona que no lo es. Y dicen algunos científicos que el gatillo de la diabetes en muchos pacientes es precisamente la obesidad. Es decir, que tú no vas a ser diabético hasta que seas obeso según la teoría de ellos. Entonces es importante controlar eso. La diabetes daña las terminaciones nerviosas, se pierde la sensibilidad, y cuando nosotros estamos rodeados de cosas, cuando estamos muriendo espiritualmente, perdemos la sensibilidad y ya no respondemos. Así como el cuerpo no responde a la insulina, no respondemos a los llamados de Dios. ¿Hay algo que te está apartando de Dios? No cierres tu corazón esta noche. Dios esta noche nos está llamando y durante toda esta semana. Y yo le diría a aquellos, no endurezcas tu corazón, como dice la Sagrada Escritura. Ábrele al Señor Jesús. Él quiere hacer un cambio en tu vida, en todos los aspectos, en el físico, en el espiritual. Pero tú eres quien puede permitírselo. Él no va a forzarte a hacerlo. Tú eres quien tiene que decidir, Señor, ya no quiero ser insensible a tu llamado. Toca mi corazón. Y hablando de corazón, otra de las complicaciones que hay precisamente en la obesidad son los problemas cardíacos, de los cuales ya les hablé. Pero también en los problemas del corazón aumenta la presión. ¿Por qué? Escuchen esto. Por cada kilo de peso que tengamos de más, se forman alrededor de 332 kilómetros de vasos capilares por cada kilo. Eso quiere decir, por cada 2.2 libras de peso que tú tengas en exceso, se van a formar alrededor de 200 kilómetros de capilares. ¿Qué son los capilares? Pequeños vasitos por los cuales de todas maneras tiene que ir la sangre. Y para que tu corazón pueda bombearlo hasta esos lugares recónditos, pequeñitos, en toda esa grasa, tiene que trabajar más y va a aumentar más tu presión. Va a aumentar los latidos del corazón y más riesgo tienes de morir de un ataque del corazón. ¿Qué es lo que te está haciendo que esa vida espiritual se esté desparramando por otros lados y no llegue a tu corazón, no trabaje no responda a Dios? Piénsalo esta noche. En la piel también hay algunos cambios que se llevan a cabo por la obesidad. La persona obesa suda mucho más e incluso a veces se hacen laceraciones en la piel, producen heridas que fácilmente se contaminan. Tu vida espiritual también pudiera estarte hiriendo el corazón y produciéndote heridas difíciles de sanar, pero Cristo es el antibiótico por excelencia. Otra de las cosas que nosotros podemos encontrar por la obesidad es la muerte súbita. A veces dicen, si esa persona estaba bien, estaba saludable, no tenía problemas del corazón, pero repentinamente murió. ¿Qué lo mató? La obesidad. Lo que te rodea también puede acabar con tu vida espiritual de un momento a otro sin darte cuenta. Pero si solamente las personas dejaran de ser obesas, alrededor del 75% de los diabéticos podrían dejar de tomar medicamentos solo con estar en su peso ideal. Yo diría, alabado sea Dios. Pero la gran mayoría de las personas hipertensas podrían dejar de tomar medicamentos si aprendieran a controlar lo que comen, si bajaran de peso, si estuvieran en su peso ideal. Y tú estás buscando medicamentos en las drogas, en el alcohol, en la literatura pornográfica, en literatura barata, en videos, tratando de sanar el mal que hay en tu vida espiritual. No la busques más. Deja todo lo que te rodea. Está en tu peso espiritual ideal, de acuerdo a la estatura que quieres tener
por la gracia de Dios, y entonces no necesitarás eso que ahora estás utilizando como un paliativo, como un medicamento para sanar esa soledad que tienes en tu vida. ¿Cuál es el tratamiento para la obesidad? La obesidad de tipo grave se trata con cirugía. La obesidad de tipo moderada hay que cambiar la conducta y poner dieta. Pero la obesidad de tipo leve se trata solamente cambiando la conducta. El 90.5% dijimos de las personas está en obesidad leve. Y la gran mayoría de nosotros, si estamos en pecado, no es un pecado que ya nos haya apartado por completo de Dios. Tenemos esperanza. Solamente tenemos también que cambiar nuestra conducta. ¿Cómo? Entregándonos a los pies de Dios. Nuestra conducta ha sido ir en contra de donde está Dios. Hoy tenemos que cambiar esa conducta y volver a nuestro Dios. Y el texto que estábamos... No, todavía vamos a eso. ¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer todavía para mejorar y no estar obesos? Tengo algunas recomendaciones. La primera de ellas, desayune muy bien. Yo enseñé en mayo qué es el desayuno completo. Está ese material grabado, si alguno lo quiere adquirir puede hacerlo a través de la radio. Un desayuno completo. Número 2, no cene o cene muy liviano, 3 o 4 horas antes de ir a dormir. Número 3, ¿qué tenemos ahí? No coma entre comidas. ¿Por qué se menciona esto? Dijimos que el 95% de la obesidad se debe a que comemos en exceso. No coma entre comidas, nada absolutamente, ni siquiera un maní, nada. Desayuno, almuerzo y si acaso cena. Y luego, punto número 4, coma muchas frutas, verduras, granos y semillas. Esto va a ayudar para que usted tenga más fibra, se sienta rápidamente lleno y que no coma alimentos que sean ricos en calorías. Pero hay otros puntos que podemos hacer. Punto número 5, no coma tantas grasas. 6, no coma tantos azúcares. 7, tome suficiente agua. 8, tome sol. Y te vas a decir, ¿el sol ayuda para bajar de peso? Sí, lo vamos a aprender el día jueves en la maratón que hay de salud desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Me toca hablar de 8 a 9 y voy a estar hablando del sol. Y vamos a decir ahí cómo ayuda a bajar de peso. Pero recuerden que tanto el agua como el sol reflejan a Jesús, el agua de vida y el sol de justicia. También en su vida espiritual tome estos elementos y que su alimentación, que estaba mencionando en los puntos anteriores, sea el alimento que su alma necesita. Y punto número 9, haga ejercicio. También decía yo, hay que movernos, no hay que ser cristianos estáticos. Y en Isaías 3:9, que era el texto que teníamos al principio, decía, estoy parafraseando, que la imagen, el rostro y yo diría la cintura reflejan nuestro pecado. Como Sodoma, estamos publicando diciéndole a la gente, mira, ve mi barrigota que tengo, no puedo controlar mis apetitos. Y dice el texto, ay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí. Tú estás amontonando un mal alrededor de tu cintura que está destruyendo tu salud física y en tu vida espiritual que hay alrededor de ti. No permitas que la muerte alrededor tuyo acabe ni con tu vida física ni con tu vida espiritual. Recordemos que Jesús es quien nos da la victoria y por eso durante esta semana estaremos clamando, Jesús, dame la victoria. ¿Hay alguien que desea decirle a Dios esta noche, Señor, quiero quitar esa muerte que he puesto alrededor mío? Hoy te entrego mi cuerpo para que me ayudes a quitar esas libras que tengo de más, estar en mi peso ideal, pero también, Señor, quiero que quites ese peso de pecado que me rodea. ¿Quieren decírselo a Dios poniéndose de pie en esta carpa? Amén. Oigo muchas sillas que se mueven.
Sé que la gente está respondiendo. Sé que Dios está tocando los corazones. Y tú, mi querido amigo que estás en el internet o que estás escuchando a través de la radio, el Señor Jesús también te dice esta noche: dame, hijo mío, tu corazón. Responde a mi llamado. Entrégame hoy tu cuerpo, tu alma, y yo lo voy a restaurar. Te voy a poner una figura que represente física y espiritualmente que tú eres un servidor mío, y que entonces ahora tu rostro pueda reflejar que estás en comunión conmigo. Yo deseo que esa sea la oración de cada uno de nosotros en esta noche, que vivamos para agradar a Cristo, porque Él nos da la victoria. Voy a invitar a quienes no se hayan puesto de pie, si es que hay alguno, a colocarnos en pie y terminar con una oración. Nuestros amigos que nos escuchan en sus casas, a través de la radio, del internet, pueden unirse con nosotros. Y recordemos que terminando aquí, vamos a la cabina. Allá estaremos contestando las preguntas que nos lleguen por teléfono 831-9200 con más de 10 líneas. Y también las personas que están aquí en la carpa pueden subir para que de la otra cabina, con un micrófono en mano, hagan la pregunta a la persona que hizo hace rato, para que todos la escuchen, porque no se va a escuchar lo que digan a través de la carpa. Oremos. Padre infinito y Dios de amor que estás en los cielos, Señor, gracias nuevamente porque esta noche nos permites recordar aquello que daña nuestra salud física, aquello que nos destruye, aquello que acaba con nuestra vida. Ya no queremos que la muerte nos circunde a cada día, tanto a través de lo físico como tampoco queremos que nos circunde lo espiritual. Queremos, Señor, que tú quites ese sobrepeso de nuestra alma y ese sobrepeso físico que tenemos, y que nos ayudes para vivir, para comer, para pensar y para actuar como aquellos que son hijos tuyos. Acompáñanos a salir a nuestros hogares. Bendice a nuestros queridos amigos que cada día escuchan la sintonía o están en sintonía con Radio Paraíso, y aquellos amigos también que esta noche han estado en contacto con nosotros a través de la internet. Gracias, Señor, por todo. En Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, y recuerden, el día de mañana estaremos tratando otro tema de mucha importancia: un mal indeseable, un mal que nadie quiere tener. Me refiero al cáncer. Vengamos el día de mañana, o los que nos están escuchando, escuchémoslo a través del medio que ustedes tienen, y esperamos que también sea de gran utilidad. Que Dios les bendiga. Damos las gracias a todos aquellos que han estado presentes en esta noche. Mañana les invitamos a regresar para escuchar la plática del día de mañana, y invitamos nuevamente a aquellos que quieran hacer una pregunta. Subimos a la cabina, al estudio un momentito, y la pueden hacer por los micrófonos para que todos podamos escucharle, no tan solo aquí presentemente, sino también en la radio. Así que vamos rápidamente hacia allá arriba y pueden hacer sus preguntas. Hola, mi nombre es Harry Moreo y quiero recordarte que solo faltan 5 días para el gran Radio Maratón. Jesús, dame la victoria. Dame la victoria, te lo pido, mi Señor. Con un mensaje de amor y paz para Puerto Rico y el mundo, transmite WTPM FM Estéreo Aguadilla Mayagüez con 50.000 vatios de potencia, y retransmitiendo WTPM FM 1 Yauco Ponce. Radio Paraíso.